plagiado, por no decir copiado, de vuestro reglamento de inteligencia artificial. Este es el contexto normativo para que no vayan a creer que en Sudamérica todo es exótico. Bueno, que sí, tenemos algunas cosas exóticas, pero no precisamente el ámbito normativo. Ahora les contaré los hechos. En los últimos años, Chile se ha visto afectado por un serio problema de seguridad pública, en que los índices de criminalidad, aunque no comparables con con los de demás países de América Latina, aunque no son comparables con ellos, en la verdad es que han aumentado significativamente, existiendo un fuerte clamor en la opinión pública para ponerle atajo prácticamente a cualquier precio. Y en ese escenario, y esto es importante, un grupo de académicos reunidos en una instancia llamada Congreso del Futuro propuso utilizar tecnologías de avanzada para prevenir el delito, específicamente inteligencia artificial en cuestiones de seguridad pública. El presidente de la República tomó la propuesta y en una cuenta pública del año 2023 señaló los objetivos. Mire, queremos buscar los vehículos que se encuentran con encargo de búsqueda. Eh, Te dirán, ah, claro, vehículos que han robado. No, 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 el tema con los vehículos robados es un poco más complejo. Es decir, usualmente roban un vehículo como medio para cometer otros delitos. Es decir, cuando se roban un vehículo, acto seguido lo toman y van a la tienda A, la tienda B, la tienda C, asaltan a un transeúnte hasta terminar en una especie como de tour delictivo. Paseo por la ciudad a alta velocidad. Ok, por eso es todo un tema, lo de la búsqueda de vehículos que han sido robados o que son buscados por otras razones. Segundo ítem que indicó el presidente es, quiero que busquen a los prófugos de la justicia, que en este momento son alrededor de 100.000. Y finalmente nos dijeron, hay que buscar las personas perdidas. En Chile al año se nos pierden 7.000 personas que no sabemos dónde están. La verdad es que no tengo claro por qué para prevenir delitos buscamos a personas perdidas, pero el mandato presidencial fue extendido en esos términos y al fin y al cabo, las mismas tecnologías que pueden permitir buscar prófugos de la justicia también son útiles para buscar a estas personas desaparecidas. Ahora bien, el encargo se le formuló al Ministerio del Interior, para lo que se creó una unidad especial de profesionales a las cuales se les ordenó sacar adelante esta iniciativa. Esto genera la primera dificultad. Por regla general, los ministerios eminentemente políticos, como son los ministerios del Interior, rara vez o nunca tienen facultades para vigilar y encontrar personas, por el riesgo inaudito que supone a la democracia entregar al poder político la vigilancia y control sobre sus ciudadanos. Y por ende, tampoco existen leyes que le dan a tal ministerio facultades de ese tipo. Entonces, ¿por qué se le entrega al Ministerio del Interior esta misión? Por una cuestión eminentemente práctica. El Ministerio del Interior tiene los recursos humanos y materiales que le permiten construir un sistema de tecnologías avanzadas para la prevención del delito en tiempos reducidos y además, existiendo un mandato político tan fuerte, se aplana la excesiva burocracia, en teoría. En un Estado de Derecho, regularmente este tipo de facultades se les suele entregar a las policías que por regla general actúan bajo las órdenes de las autoridades competentes, como suelen ser los tribunales de justicia, y adicionalmente tienen mecanismos de control de su actividad. Pero en Chile estamos contra el tiempo y ha tocado organizar todo un sistema de búsqueda de personas y de vehículos, no teniendo el respaldo expreso de una normativa que entregue esas facultades. Ah, ¿lo hacen en forma ilegal? Se preguntará alguno de ustedes. No, aunque hemos tenido que recurrir a algunos subterfugios y alguna interpretación administrativa más flexible, y en todo caso, y esto es lo interesante, hemos contado con el apoyo de la normativa sobre protección de datos personales. ¿Por qué? Porque las leyes chilenas contemplan, al igual que la normativa europea, la figura del responsable de los datos y también la del encargado del tratamiento, en que este último actúa mandatado por el primero. En este caso concreto que les expongo, ello se ha traducido en que el que tiene las facultades legales para buscar personas y objetos, como es la policía, ha extendido un mandato al Ministerio del Interior para que éste, bajo su cuenta y riesgo, realice operaciones de tratamiento de los datos de la policía con métodos y tecnologías de avanzada para cumplir con los objetivos.
Por supuesto, también hemos tenido que encontrar la figura legal que habilita al Ministerio del Interior a dar datos por encargo de la policía, lo que ha tenido dificultades que hemos ido superando a través de interpretaciones exegéticas, por llamarlas de alguna forma. Es decir, la ley dice tal cosa. ¿Cómo debemos entender tal cosa? Pues bien, el diccionario de la Real Academia Española dice que, entonces, etcétera. De ese tipo de interpretaciones estamos hablando. El segundo gran tema es cómo hacemos para buscar vehículos y personas en una ciudad como Santiago de Chile, que tiene más de 8 millones de habitantes, y después en el resto del país. La respuesta viene de las cámaras de video instaladas por los distintos ayuntamientos o municipios en la vía pública. Este no es un fenómeno nuevo. Recientemente, en prácticamente todos los ayuntamientos del país y en nombre de la seguridad, se han venido instalando cámaras de video que funcionan permanentemente. Y a veces son tantas que los municipios ni siquiera tienen la capacidad para gestionarlas. Nadie las está mirando, o al menos no las está mirando todas. Es decir, el número de cámaras de video es tan abultado que no existe capacidad humana para vigilar todo lo que está ocurriendo en las calles. A propósito de esto mismo, recuerdo que el pasado mes de octubre estuve en la ciudad de Salamanca y no sin cierta extrañeza noté la gran proliferación de estos dispositivos, así como la complejidad de las funcionalidades de las mismas. Creo no equivocarme al pensar que esto no es una situación excepcional de la ciudad de Salamanca, sino que es una realidad que se está extendiendo por prácticamente por toda España. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, dice un conocido meme actualmente. Pero como les decía, que los ayuntamientos o municipios cuenten con cámaras de video por todas partes, no significa que exista la capacidad humana para vigilarlo todo en todo momento, sino que, como es evidente, para alcanzar ese objetivo debemos ir más allá. Y entonces surge la idea de entrenar algoritmos complejos para que sean estos los que reconozcan en las imágenes de las realicen reconocimientos en las imágenes de las videocámaras, no solo de las placas patentes. Creo que en España le llaman más que placas patentes, le llaman números de matrícula. Cuando hablo de placa de patente o número de matrícula, estoy hablando de lo mismo, sino también, aparte de eso, las plantillas faciales de cada persona. De esta forma, y en teoría, no necesitamos a nadie mirando pantallas, sino que una inteligencia artificial analizará las imágenes que transmite la cámara de video y marcarán los hechos de interés. Más todavía, como es técnicamente inviable que cada cámara transmita video a un centro de cómputo, haría colapsar la infraestructura de Internet del país, y eso que somos el cuarto país con el Internet más rápido del mundo, se tomó la decisión que las imágenes fueran procesadas en el lugar en que se encuentran las cámaras, de forma que solo se transmitan los hallazgos en forma de texto, que es muy liviano de comunicar. Y aquí aparece un nuevo inconveniente. Si me han prestado atención, se habrán dado cuenta que lo que les estoy describiendo es una forma de videovigilancia masiva de la población. Y por regla general es una práctica proscrita en un Estado democrático de derecho. Por supuesto que los fanáticos de la seguridad siempre lo verán de forma positiva, pero a mi entender no es razonable, prácticamente bajo ninguna circunstancia, con la salvedad que se puede hacer respecto de actos terroristas, que el gobierno de turno vigile el comportamiento de sus ciudadanos a través de dispositivos electrónicos, ya sean cámaras de video o dispositivos tecnológicos de cualquier tipo. Es prácticamente el sueño de un Estado totalitario, más que una condición de seguridad de un Estado democrático. Entonces, dado que lo anterior es incompatible con los derechos fundamentales de las personas, hemos tenido que desarrollar otro concepto. Nosotros no hablamos ya de televigilancia, sino que hablamos de teleprotección. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es solo un giro idiomático? Quiero creer que no, que la diferencia de fondo es del todo relevante. No buscamos ni vigilamos a todos los ciudadanos ni el movimiento de todos los vehículos, sino específicamente los vehículos y personas cuya búsqueda ha sido ordenada por la autoridad judicial competente. No es Gran Hermano. No es que hayamos cambiado el Gran Hermano te vigila por el Gran Hermano te protege. Por supuesto que las cámaras de video lo ven todo,
Pero la inteligencia artificial se ha programado para ir borrando automáticamente de los registros todo aquello que no es lo que específicamente se ha encargado buscar. En el caso de los vehículos, ello implica tener un listado de las placas patentes de los vehículos que se buscan y en la medida que la inteligencia artificial detecta otras patentes diferentes o matrículas diferentes, eh, las van borrando. Por supuesto que esto genera todo un choque de intereses con la policía, que también quiere que se grabe y se registre a cualquier vehículo que, circunstancialmente o no, acompañe al vehículo buscado. Le llaman compañeros de delito. ¿Qué queremos buscar patrones? Queremos que lo acompañen. Ok. Pero la policía, al igual que las compañías de seguro, tienen la misma debilidad. No tienen límites en su apetito por los datos. Y entonces la posición es, si los tribunales nos han ordenado la búsqueda de un determinado objeto o de una determinada persona, entonces no vamos a buscar otra cosa, por mucho que nos digan que podría resultar útil para la investigación. Si no les gusta, pues bien, promuevan el cambio de las leyes. Una población permanentemente vigilada es muy útil a la hora de realizar investigaciones policiales, pero ello no significa que debamos avanzar por ese camino. En materia de reconocimiento facial nos hemos llevado toda una sorpresa. Una de las empresas líderes en la materia en el mundo es precisamente una empresa española que ha desarrollado algoritmos que probablemente sea más eficiente contratar que intentar reproducirlos por nuestros propios medios. La empresa en cuestión, a través de una prueba de concepto que realizó en una comuna de Santiago de Chile, demostró que es capaz de leer cientos y miles de rostros en un estadio y encontrar en segundos a quien andamos buscando con una tasa de error del 0,3%. Técnicamente, una maravilla. Por supuesto, hay múltiples variables a considerar, como la posición de la cámara, la disposición la distancia en la que se encuentra el objetivo, las características técnicas del aparato mismo, la hora, la luminosidad, etcétera. Pero podemos afirmar que hoy, 18 de diciembre de 2024, la búsqueda de personas a través de plantillas faciales, que es una especie de reducción o simplificación de los rasgos de la cara, ya es una tecnología extraordinariamente fiable. Y la lógica es la misma que utilizamos en la búsqueda de vehículos, es decir, buscamos a ciertas personas que los tribunales de justicia han ordenado encontrar y para ello se escanea a todos quienes pasan cerca de una cámara de video. Inmediatamente se van eliminando los datos o registros de quienes no tienen encargo de búsqueda y por el contrario se anota, perdón, toda la información de quienes sí hemos encontrado, identidad, día, hora, lugar. Y la inteligencia artificial va construyendo los patrones que permiten a la policía acotar la búsqueda. Sorprendentemente, nos hemos encontrado con la resistencia de la propia policía que sostiene que no quiere que la opinión pública llegue a saber que se ha detectado, por ejemplo, a un delincuente prófugo de la justicia y que no han sido capaces de detenerle, pues sus tiempos de reacción son infinitamente más lentos que las detecciones que hace la inteligencia artificial. De hecho, nos comentaron que cuando una persona hace una denuncia a través de los canales institucionales, como son las líneas telefónicas de emergencia, probablemente llegarán al lugar de los hechos una hora después. Y que, por ejemplo, el hecho de que se encuentre un automóvil robado transitando por la carretera no implica que cuenten en ese momento con al menos dos radiopatrullas y un helicóptero para perseguirlo. Su posición es comprensible si consideramos que en principio nadie quiere una persecución o cacería al estilo de las series norteamericanas de llamadas al teléfono 911, con su reguero de accidentes, disparos y muerte. Pero déjenme contarles otras cosas que han ocurrido, para lo cual también se ha utilizado inteligencia artificial de forma más interesante. Por las calles de Santiago de Chile circulan diariamente alrededor de 700 vehículos robados. La gente no lo sabe, pues por razones políticas es prácticamente inconfesable. La policía nos ha dicho que no tiene 1.400 patrullas para perseguirla, pero el uso de analíticas apoyadas en inteligencia artificial nos revela con bastante certeza qué día de la semana, qué hora y por cuál lugar transitan concentradamente, por ejemplo, 50 de esos automóviles. Por lo tanto, en términos teóricos, no necesita salir a perseguir vehículos, sino que si instala los carros policiales en el lugar adecuado, los automóviles robados vendrán a ti. Y eso es muy interesante.
También les quiero contar algunos fracasos. Por ejemplo, en el metro de Santiago se registran cada día un alto número de hurtos y el personal del metro nos indicó que era muy indicativo de que ese tipo de delito se había producido cuando ven que una persona sale corriendo. Empezamos a entrenar los modelos de inteligencia artificial y fue un fracaso absoluto. A las 8 de la mañana todos corren, como lo hacen a lo largo del día todos los que van atrasados a algún compromiso. La inteligencia artificial fue incapaz de detectar algún comportamiento reconocible que permitiera distinguir a los delincuentes del resto de los pasajeros. Otro fracaso ocurrió en la demostración de programas informáticos que nos hicieron determinadas empresas, las que afirmaron que tenían algoritmos precargados y especializados en seguridad pública. Presenciamos un asalto a mano armada y el sistema no arrojó ninguna alarma. Consultamos la razón y era porque el asaltado no levantó las manos, que dicho sea de paso, es la forma más segura que te disparen. Después vimos estudiantes sentados en la vía pública en una especie de botellón y el sistema los etiquetó como presuntamente fallecidos. No, no estaban fallecidos, estaban ebrios, que es distinto. Pero volvamos al tema de derechos fundamentales. La protección de datos personales es un derecho fundamental y, sin embargo, hemos tenido problemas a la hora de hacer que estos datos personales trabajen para la seguridad pública. Me explico. Si quiero reconocer números de matrícula de vehículos con encargo de búsqueda, entonces, en forma previa, debo entrenar sistemas de inteligencia artificial para los efectos de que estos sean capaces de reconocer los números y letras de una placa patente. Y en el estado actual de la técnica, para ello es necesario dotarlos de miles de imágenes que contienen vehículos con su respectivo número de matrícula. El problema radica en que las placas patentes son también datos personales, tanto en los términos de la ley chilena como en el Reglamento General de la Protección de Datos de Europa. Se trata de datos atribuibles a una persona determinada o determinable. Y de acuerdo a la normativa general, ya no me voy a meter en ciertas cuestiones de excepción, para su tratamiento se requiere del consentimiento del titular o de una autorización legal o de un interés legítimo. En los hechos, es imposible recabar el consentimiento de, por ejemplo, 70.000 personas. Y a la vez, por regla general, las leyes nunca consideraron la existencia de la inteligencia artificial ni las necesidades de entrenamiento de los algoritmos, lo que obliga a tomar decisiones que no siempre son del todo compatibles con la adecuada protección de los derechos fundamentales, en particular el derecho fundamental a la protección de los datos personales. Por ejemplo, puede pasar que derechamente se usen esos datos personales, placas de patente, eh, números de matrícula, para el desarrollo de algoritmos de reconocimiento de números de matrícula y luego de generados ordenar la destrucción de las imágenes que permitieron entrenar el modelo, apostando a que nadie se entere. O también apostarlo todo a una interpretación ingeniosa del marco jurídico, más para tranquilizar la propia conciencia que para defender dicha posición frente a terceros. Por supuesto, más de alguno de ustedes me puede decir que el camino razonable, lógico y decente es realizar las reformas legales que sean del caso. Pero también es cierto que cuando la tramitación legislativa de esas reformas termine, el cumplimiento estricto de la legalidad será el menor de nuestros problemas como país, atendida la progresión del fenómeno delictivo. Corremos contra el tiempo. Dicho de otro modo, la relación entre el cumplimiento estricto de la legalidad y la eficacia en el combate de fenómenos delictivos complejos genera tensiones significativas en el ámbito gubernamental. Estas tensiones surgen porque los sistemas jurídicos, diseñados para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y promover el Estado de Derecho, a menudo, razonablemente, imponen limitaciones que pueden percibirse como obstáculos para actuar con rapidez y contundencia frente a amenazas graves. Pero tengamos presente que los fenómenos delictivos complejos, como el crimen organizado, suelen caracterizarse por su adaptabilidad, lo que les permite operar fuera de los marcos legales, aprovechando vacíos normativos. En contraste, los gobiernos deben adherirse a procedimientos legales que, aunque esenciales para proteger derechos fundamentales, pueden ser lentos o ineficaces frente a la rapidez con la que los delitos evolucionan. Pero eso no es lo último, ya voy terminando. Los gobiernos deben enfrentar la presión social y política. Cuando los ciudadanos perciben que el gobierno no es capaz de garantizar su seguridad, aumentan las demandas de acciones rápidas
incluso si estas implican transgredir derechos fundamentales. Lo veo en mi propia realidad, donde sube la adhesión a actos de linchamiento o derechamente adhesiones a la pena de muerte, pero también lo veo en noticias que nos llegan desde Europa, donde están hablando de crear campos de concentración para migrantes, pero instalados en terceros países para que no se vea tan indecente. Y la presión puede llevar a que las autoridades políticas adopten medidas extraordinarias como estados de excepción, vigilancia masiva o uso de tecnologías invasivas, lo que a su vez puede derivar en abusos de poder o vulneraciones de derechos fundamentales. De hecho, una de las tensiones más visibles es la aplicación del principio de proporcionalidad, que exige que las medidas adoptadas para combatir el delito sean adecuadas, necesarias y no excesivas. En muchos casos, las herramientas más eficaces, como la reclusión masiva de datos o el uso de inteligencia artificial, plantea serios desafíos legales y éticos. Por supuesto que el estricto apego a la legalidad no solo es un requisito normativo, sino también un elemento crucial para mantener la legitimidad. ¿Por qué? Porque las acciones que sobrepasan los límites legales pueden minar la confianza de los ciudadanos y socavar el Estado de Derecho. Sin embargo, la percepción de inacción o debilidad también puede tener efectos negativos, como el incremento de la inseguridad y la desconfianza en las instituciones. Un adecuado equilibrio no solo es esencial para proteger la democracia y el Estado de Derecho, sino también para garantizar que las acciones adoptadas sean sostenibles e idealmente cuenten con el respaldo de la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Carlos, a ti por darnos esta perspectiva.